Hola, buenas tardes. Saludamos a todas las personas que están conectadas desde las distintas páginas en las que realizamos esta transmisión a través de la página de Proimágenes Colombia, de la página de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura, de nuestras páginas aliadas, la Red de Consejos Departamentales en Cinematografía y la página del Bogotá Audiovisual Market. Muchísimas gracias a todos los que se conectan hoy a esta quinta sesión de los conversatorios y conferencias numeral Tengo una película de este año. Quiero darles la bienvenida a esta última sesión de la primera parte del ciclo y recordarles que a finales de octubre tendremos la segunda parte de este ciclo de conferencias. Estén atentos a nuestra programación. Para quienes es la primera vez que se asoman a este ciclo de conferencias, les cuento por qué estamos aquí. Todos los años, en el marco de la semana de revisión de los posibles proyectos beneficiarios del FDC, de la convocatoria del FDC, aprovechamos para invitar a algunos de los evaluadores de los distintos comités, de las distintas modalidades, para que se conecten un rato con nosotros a este tipo de espacios, a estas conferencias, conversatorios, compartan un poco de su experiencia y de su saber y además se conviertan estas conferencias en parte de la plataforma Caja de Herramientas. Para quienes no conocen la plataforma Caja de Herramientas, los invito a visitarla en la página de Proimágenes, formación.proimágenescolombia.com. Encontrarán allí un número grandísimo de conferencias, talleres, otros espacios de conversación, recopilación de distintos videos y espacios de formación que hemos tenido a lo largo de estos años en Proimágenes Colombia que pueden usar para sus procesos de formación personal o si son docentes en sus procesos de formación en la academia. Y en esta ocasión, en esta última conversación del ciclo, quisimos invitar a Ida del Solar a participar de este espacio. Hola Ida, buenas tardes. Buenas tardes, estoy encantada de estar con ustedes. Les hablo desde Lima, Perú, y acabo de llegar de Francia. Y bueno, acá estoy con ustedes, encantada de compartir. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida, qué bueno que nos saludas hoy desde Lima. Aida normalmente está radicada en Francia, les quiero contar un poquito de su perfil. Ella es guionista y docente universitaria, especialista en animación, juegos y experiencias inmersivas. Realizó el máster de cine y animación en la Escuela Superior de Diseño en París y un máster en largometraje y documental en la FEMIS, también en París. Ella es la directora artística y de creación del máster en el Conservatorio Nacional de las Artes y las Manualidades y también es docente y tutora de narración visual en animación y artes visuales para Goulan. Aida ha realizado misiones pedagógicas, talleres y asesorías alrededor del mundo, ha trabajado en más de 12 países y además es directora del cortometraje Avispa y Colibrí, para que sepan un poquito de con quién vamos a estar hablando hoy o quién nos va a estar contando un poco. Antes de pasarle la palabra a Ida y de entrar en materia, quiero recordarles varias cosas. Primero, agradecer a las intérpretes que nos acompañan hoy de FENASCOL, que van a estar con nosotros durante toda la charla. También recordarles que tenemos un registro de asistencia, un link, una encuesta para que ustedes completen y nos dejen sus comentarios sobre la conferencia, sobre posibles temáticas que les gustaría que tratáramos en el futuro. Se las vamos a dejar en el chat para que porfa la completen. Y creo que estas dos cosas antes de comenzar, el resto se los digo al final. Y entonces aprovechando, entremos en materia, Ida, para que el tiempo es corto. Sí, esto va a ser una charla corta, intensa, y quisiera simplemente despertar en ustedes una confianza, ¿no? Una confianza que es saber que cuando hacemos animación o hacemos cine, cargamos con algo muy fuerte, queremos decirlo, queremos expresarlo generalmente con el dibujo, con la animación, pero también es muy importante saber que hay que trabajar el contenido, y el contenido es, bueno, es lo que llamamos la historia, no contar la historia. Ahora, muchas cosas se pueden contar con imágenes,
pero tiene que haber una adecuación también con el fondo, ¿no? Es el fondo y la forma. Generalmente las imágenes transmiten muchas cosas, vamos a decir que son las formas, pero tenemos que trabajar con el fondo. Eso es la problemática más importante que yo encuentro en muchas películas de animación, sobre todo en los cortos, donde uno piensa que todo lo va a poder decir con dibujo. Sí, todo se puede decir con dibujo, pero tiene que tener un eco adentro, tiene que resonar con otros instrumentos para que lo captemos con todos nuestros sentidos y con nuestra mente. Entonces, el título que hemos encontrado está en inglés porque es una frase muy, muy conocida en inglés que se llama Kill Your Darlings, que quiere decir cuando estamos con, va a llegar el slide ahorita, cuando estamos preparando, ¿no? una película, imaginando lo que queremos contar, vamos a pasar medio año, 1 año, 2 años, 3 años haciéndola y tenemos muchas imágenes en la cabeza. Yo estoy hablando con gente de imágenes. La gente que escribe no tiene líneas escritas en la mente, pero tiene frases, tiene pedazos de historia. Entonces, lo importante es no solamente es audiovisual, pero también tiene una escritura. Hay una escritura que es como la de los escritores y hay una escritura que está en adecuación con la imagen. Mucha gente, hasta escritores que yo conozco, piensan en imágenes, o sea que cada uno tiene una manera, ¿no?, de imaginar lo que está pasando. En esos seguramente 50 minutos, yo quisiera acercarme de ustedes del lado de qué cosa es lo que ustedes, o sea, cuando quieren hacer una película, cuál es la razón, cuál es la llave que arranca el motor, ¿no? Y hay que encontrarla porque a veces no sabemos, a veces tenemos ganas de decir algo o tenemos una imagen, pero esa imagen no puede durar 10 minutos, tiene que desarrollarse, ¿no? Tiene que abrirse, tiene que desdoblarse para que veamos una película. Y esa película puede ser completamente una historia, como puede ser una progresión visual, pero esa progresión visual lleva a cabo una historia. O sea, tiene un comienzo, un medio y un final, y eso lo sabemos todos. Entonces, ¿cómo orquestar eso entre la imagen, el sonido y el contenido, ¿no? El ADN. Entonces, generalmente hay un problema que se llama, nos aferramos a cosas que adoramos, que nos permiten de arrancar la historia, pero hay momentos, y les quisiera mostrar ejemplos, no solamente de animación, no les voy a mostrar películas por razones de derechos, pero se las voy a citar, algunas, que pueden verlas en otros medios y que son fáciles de acceder. Pero lo que es importante es que lo que ustedes quieren transformar en película de animación o en algo interactivo después, pero ahorita estamos hablando de cine, ¿no? Cómo tomar esta adecuación entre ¿cómo se dice? La partición, como una partición musical y la orquestación que van a hacer las imágenes, las voces, el sonido. El problema es qué hacer cuando tenemos muchas cosas que decir y poco tiempo. ¿Qué cosa es lo que escogemos? Y a veces pasa una cosa muy dolorosa, pero que es muy importante, hay que hacer un gran sacrificio. A veces tenemos que sacrificar lo que más queremos para que funcione la película. A veces hay una alquimia que funciona así. Entonces vamos a avanzar, vamos a desarrollar esto, como le digo, de una manera más bien un poquito subjetiva, porque yo creo que muchas personas tienen otra manera de abordarlo, pero lo que yo quisiera decir es que sea universal, ¿no? La cosa es que sea una progresión universal donde cualquier persona del mundo, sería lo ideal, pueda comprender lo que ustedes quieren transmitir. Entonces, vamos. La primera diapositiva, y les digo, esto de acá es como estoy haciendo un recorrido, no estoy haciendo una tesis, no quiero demostrar nada, pero estoy haciendo un recorrido. Yo creo que hay una persona, un actor en la animación que ha sido muy fuerte, que todo el mundo conoce, que ya tiene su edad, se va a decir, ella no está en este mundo, pero aportó una cosa muy importante, que es Chuck Jones. Chuck Jones es el que hizo los clásicos como Lonely Tunes, como Bugs Bunny el conejo, y como el que yo adoro, Bip Bip y el coyote.
Bip Bip y el coyote es algo de antología, es casi psicoanalítico. Entonces vamos a estudiar eso. Entonces Chuck Jones decía que tienes 1.000.000 de dibujos inadaptados en tu lápiz. O sea, ¿qué quiere decir? Que somos capaces de hacer millones de dibujos bellísimos, pero ¿cómo van a estar adaptados a lo que quieres decir? Y el trabajo es de eliminarlos. Así las buenas imágenes podrán surgir. Porque a veces hay que sacar la nata, hay que sacar la crema, hay que sacar cosas que ya la adoramos para ir al fondo de las cosas. Es un poquito psicoanalítico, ¿no? O sea, lo que conocen un poquito, han estudiado un poquito el lado de psicoanálisis, es lo que queda pegado en el fondo. Y lo que queda pegado en el fondo generalmente es lo más fuerte. Pero mientras tanto lo cubrimos, ¿no? Con crema, con azúcar, con cosas, y nos dejamos seducir por eso. Pero tenemos que ir más al fondo, porque al fondo se encuentra la cosa que es, no vamos a decir verdad, porque verdad es muy subjetivo, lo más creíble, lo más universal, que la gente te pueda creer la historia que estás contando. Cualquiera que sea la historia, tenemos que creer en ella, si no, no funciona. Entonces Chuck Jones, si se acuerdan, yo de niña no fue lo que más me sedujo, porque yo vivía frustrada, porque teníamos grandes discusiones con amigos, quién es el malo de la película, ¿no? ¿Es el coyote o es Bip Bip? Yo pensaba cuando era chica que era el coyote. Hoy día yo pienso que Bip Bip es un gran perverso. Entonces, pero eso es creciendo que uno aprende, porque Bip Bip juega el rol del, eso es lo que es interesantísimo en esta, ¿cómo se dice? En este algoritmo de animación y de historia, es que Bip Bip normalmente juega a la víctima, pero la verdadera víctima es el coyote. Vamos a analizarlo. Y eso Chuck Jones, como dice, él al comienzo ha hecho una cosa muy cliché, diciendo acá está el perseguidor y el perseguido. Y después se han invertido los roles y de hecho el perseguido es el verdugo y el perseguidor es la víctima. Entonces ahí cuando inviertes ese tipo de roles comienzas a tener una historia interesante y mucho más, con una psicología mucho más fuerte. Entonces vamos a ver. Entonces esto de acá es universal, tiene mucho tiempo. Entonces, no estamos tratando con un efecto de moda. Hoy día, cuando ustedes leen en los medios, se habla mucho del pene, del perverso narcísico. Vive su perverso narcísico total. Hoy día, en 2022, lo podemos decir. Y vamos a ver cómo funciona, cómo sea esta arquitectura de matar lo que queremos, el bien y el mal, y transformarlo, el mal que parece bueno y el bueno que parece malo. Entonces ya estamos pervirtiendo algo, pero entonces estamos creando una historia interesante en las cuales nos vamos a preguntar cosas. Entonces, Bip Bip y Coyote tenían 9 mandamientos, que es la psicología visual de los personajes. Entonces ya estamos hablando de lo que es visual dentro de una historia. La idea del pitch de Chuck Jones era lo bueno, el hambre y lo malo. Eso es Bip Bip y el Coyote. Todo el mundo lo conoce, por eso he escogido eso. Y yo pienso a veces cuando veo Bip Bip hoy día y que me encantó todas las películas de Sergio Leone, Bip Bip es un poco como un Clint Eastwood, pero sonriendo. Clint Eastwood no sonríe mucho, pero Bip Bip sí. Y entonces, acá hay 9 mandamientos para poder escribir los guiones de esa serie. Entonces, el número 1 es Bip Bip solo puede hacer fallar a Coyote gritando Bip Bip. O sea que no hay diálogos de 5 líneas. Él mató los darlings de los diálogos. Lo único que tú escuchas es Bip Bip. Ese es el único, y ni siquiera es un diálogo, creo que es un monólogo, porque el coyote es mudo. El coyote solo falla por su incompetencia o la mala calidad de los productos Acme. Lo que es gracioso es que esos productos Acme, no sé si ustedes se han preguntado, pero yo de chica decía, ¿dónde está la fábrica? ¿Dónde está la tienda? Estos productos es una burla a la industria comercial de gadgets que no sirven para nada y vamos a ver después cuál es la sigla, ¿no? Entonces, solamente falla Coyote por la incompetencia de él mismo o los productos, los accesorios que está usando que son malos. Coyote podría parar, pero es un fanático. Acá tenemos un perfil, una creación de personaje muy interesante, crear un fanático. ¿Y qué cosa es un fanático? Un filósofo como George Santayana
Dice que un fanático es aquel que redobla esfuerzos a pesar de haber olvidado su objetivo. La misma frase, o sea, es terrible porque sabemos lo que es el fanatismo, pero al mismo tiempo tiene cierto humor de redoblar esfuerzos y fracasos a pesar de haber olvidado por qué lo está haciendo. Otra regla era jamás un diálogo, a excepción del legendario Bip Bip. Y Bip Bip debe siempre quedarse en el camino. Bip Bip nunca sale del camino. Coyote sí, pero no. Entonces, acá hay un guiño al Western Spaghetti. Western Spaghetti fue una respuesta italiana al western americano, que era bueno, era la aventura del oeste, los bandidos, los indios, bueno, cosas que son un poquito criticables hoy día también con el tiempo, pero el western spaghetti tenía una ironía, tenía un humor negro, y dentro de ese humor negro, no habían solamente víctimas y verdugos, pero había un cierto sentido del humor, cosas que se salían un poquito de la ruta, ¿no? Una sensualidad, una violencia a veces irónica, gratuita. Sergio Leone es el padre espiritual de Tarantino, entonces imagínense, ¿no? O sea que esto de acá, lo que están viendo Bip Bip y Coyote, son un poco el abuelo o el bisabuelo de Tarantino, seguro, les prometo. Entonces, pero hay violencias que son gratuitas y yo pienso que Bip Bip para un dibujo animado es sumamente cínico y violento, y al mismo tiempo se lo perdonamos todo porque nos hace reír. Nos hace reír y nos hace tener una compasión infinita con el villano, que es Coyote, que, vamos a ver, ha tenido 72.433 caídas en su carrera. ¿Quién se ha caído tanto como Coyote? ¿Ya? Y se cae y se levanta y vuelve a comenzar, y tienes esta imagen, o sea, se cae y comienza, es inmortal de cierta manera. Yo creo que ya se jubiló, pero este personaje es un personaje delicioso porque es el malo y lo adoramos. Y a Bip Bip es la víctima, entonces no sabemos qué pensar de él, pero está tan bien construido que nos hace reír y queremos que vuelva a comenzar. Y en algún momento vamos a sentir una cierta compasión, nunca con Bip Bip, eres frío, eres Clint Eastwood. Vamos a tener una compasión con el malo. Y eso es bien importante porque ahí Chuck Jones ha matado a sus darlings, ha matado a sus esquemas y ha tratado de hacer una cosa al revés y está funcionando. Entonces, como la perversión es confundir el sentido de las cosas. Y acá hay algo de perverso, pero como en la repetición uno encuentra el humor. Cuando alguien se cae en cualquier lugar, nos reímos seguramente nerviosamente. Yo les puedo dar un ejemplo pequeñito. Una vez mi hija en un ómnibus estaba jugando con otra niñita y nosotros las mamás mirábamos. El bus estaba lleno, un día domingo, la chiquita baja con su mamá, nosotros nos quedamos en el bus y las dos chiquitas se dicen adiós a través de la ventana. 5 años. Y la chiquita de abajo con su mamá está tan contenta de decirle adiós a mi hija que se estrella contra un poste. Le sale sangre de la cara. El bus entero se reía, nerviosamente, pero el hecho de caerse hace reír. Y caerse es fallar. Entonces había una situación que era muy cruel, una niñita que se ha abierto la frente, la mamá la está socorriendo, el bus se paró, hay gente que bajó y el bus se reía, porque cuando nos caemos nos reímos y nos levantamos, ¿no? Entonces esto es como una sublimación de cómo matar cosas muy queridas, como es la moral, o si te caes hay que socorrerte. No, en un momento hay una cosa muy nerviosa que nos hace reír. Caerse hace reír. Y así no te levantas, ya no nos reímos tanto, ¿me entiendes? Entonces, estamos hablando del desierto del suroeste americano, los dos personajes que se persiguen, uno que tiene hambre y el otro que no se va a dejar comer, y encima le va con una ironía, con una risa, y todos los materiales, herramientas, armas o equipos mecánicos deben de ser Acme Corporation. Acme Corporation es American Company Making Everything. Es el puro business americano. O sea que todo es sátira, pero ha tenido que concentrarlo en una cosa que es
es afilada como un cuchillo. O sea, ahí no hay, la bondad a veces es una trampa en ficción. Acá no hay bondad. No quiere decir que seamos todos Tarantino y que matemos a todo el mundo, pero no podemos hacer ficción con buenos sentimientos. Entonces, darlings, kill your darlings, tienes que matar tus buenos sentimientos para ir más lejos, para ir en el drama del ser humano que funciona con las caídas, que funcionan con las equivocaciones, que funciona con los defectos, con las fallas, y que se levanta. Otra cosa, bueno, hemos dicho que ha tenido 72.433 caídas. Una cosa que por favor anótenla porque es muy importante. Para mí fue uno de los más grandes descubrimientos cuando comencé a escribir guiones y ayudar a gente en guiones. Y no solamente es un consejo para escribir guiones, es un consejo para la vida. El personaje principal en una película, en una historia, en un juego, el personaje principal puede ser que sea el más vulnerable, puede ser que él está salvando su vida, pero es el personaje que toma la decisión. En la vida, nosotros, si no tomamos una decisión, alguien la va a tomar por nosotros. Y ese alguien que va a tomar la decisión por nosotros puede ser el malo de la película, pero va a ser el personaje principal. Lo que es importante es cuál es el camino que vamos a escoger. Caernos es excelente, es dramaturgia. Caernos y levantarnos es excelente. La toma de decisión es lo que vuelve, ahí tienes un diseño de personaje muy claro. El que va a tomar la decisión es el personaje principal. El que no la va a tomar va a ser la víctima, punto. ¿Ya? Y puedes tomar una decisión de ser víctima, eso puede ser una película interesante. Perdón. Entonces, estilo se llama a lo que te equivocaste. El alejamiento de la perfección es lo que reconocemos y eso hace el estilo. Es un compositor de música que está diciendo eso. Entonces, llega un momento en que cuando te has equivocado tantas veces, estás limpiando muchas cosas y lo que te va a quedar es ese hilo que todavía sobrevive a todas las equivocaciones. Es lo que flota y no se ahoga a pesar de todas las mareas de esas equivocaciones. Y cuando queremos hacer muy bonito, nos estamos tendiendo una trampa. O sea, hay que pulir, y cuando hay que pulir, cuando tú pules algo, estás sacando materia, estás lijando, estás afeitando, estás sacando cosas de esa materia para que sea más concentrada, más pura, más firme. Entonces, sí, efectivamente tenemos que hacer tenemos que a veces deshacernos de lo que más queremos, pero eso lo que más queremos nos ha llevado a esta reflexión. Pero a veces no podemos guardarla. ¿Qué pasó acá? Sí. Stephen King, que es un escritor que ustedes conocen, dice que los impresionistas en la pintura clásica quitaron la superficie lisa de la pintura de salón porque querían que el público y ellos mismos vieran cómo funcionaba realmente la pintura, que la imagen estaba formada por pinceladas sobre un lienzo. O sea que ya no estamos en una época, y el impresionismo llegó en el momento de la fotografía, es la fotografía que comenzó a tomar el rol de representar la realidad. Y ahí el impresionismo se liberó de la obligación secular de representar una realidad que solamente se podía presentar con la pintura o delante del espejo. Ahora la fotografía liberó a la pintura del deber de representar. Entonces, ¿qué pasa? Entramos en un trabajo de fondo y forma, de materia, de luz. Ya la pintura se vuelve otra cosa que simplemente ser testigo de lo que pasó, ser testigo de los retratos reales o del clima o de la ciudad tal, pero ya entramos en otra cosa. Eso también es, como decir, volver algo, concentrar algo, no me gusta la palabra puro porque es muy relativo, pero concentrarse sobre algo, sacar todo lo que no es lo que quieren ustedes decir, todo lo que no es ese objeto. ¿Ya? En escultura, la escultura funciona así. Eso es lo que le preguntaban a Miguel Ángel, es una leyenda, no sé si es cierto, pero le preguntaban a Miguel Ángel, ¿cómo hace usted para sacar un caballo de un cubo de mármol? Y él decía, es bien fácil, sacó todo lo que no es el caballo.
No sé si estoy yendo muy rápido. ¿Todo bien? Acá hay un cineasta que yo afecciono mucho que se llama Alain René. Anoten ese nombre. Es un cineasta magnífico porque ha hecho películas hasta unas ficciones científicas, unas teorías que tienes que entrar, o sea, sientes que vas a hacer un doctorado cuando termina la película y al mismo tiempo es fascinante, es poética. Él trabajó con un grupo de amigos. Su productor pudo pagar todo lo que costaron sus películas con la última película. La última película de su vida se llama On connaît bien la chanson. Conocemos la canción y es una película donde la gente se va acordando de canciones y la película se va desdoblando en las canciones y en la vida de los personajes. Y fue un tal éxito que pagó todas las películas anteriores. Él decía que matas a tus preferidos cuando decides deshacerte de una historia. Un personaje, unas oraciones innecesarias en una pieza de escritura creativa, elementos en los cuales puedes haber trabajado duro para crear, pero que deben eliminarse por el bien de tu historia en general. O sea, es como jalar un elástico, ¿no? O sea, no puedes ir colgando cosas, tú tienes que ir de un punto al otro sabiendo lo que quieres decir, por supuesto con dramaturgia. Y dramaturgia es que no la logras a la primera, te caes, te levantas, no funciona, lo vuelves a tratar. Y es el humano entiende eso, el humano busca una respuesta a eso. El tipo que sale ganador al comienzo y termina ganador al final y todo bonito y todo precioso, vamos a decir qué bonito, pero no nos va a emocionar. La emoción viene de alguien que la logra, pero que la logra cayéndose, levantándose, porque nosotros nos caemos y nos levantamos. Lo que tenía maravilloso Alain René, que él sabía matar a sus queridos, a sus kill your darlings, porque él había construido una caja de ideas. Entonces, cuando él escribía sus películas, que a veces eran muy barrocas al comienzo, poco a poco se daba cuenta que tenía que arrancar páginas del guión y la metía en su caja de ideas. Y poco a poco el guión del largometraje le quedaba 90 o 120 páginas y ya podía hacer la película y el productor estaba diciendo, bueno, esta vez de repente no vamos a ganar mucho dinero, pero la película va a ser maravillosa. Hay uno que se llama El Tío de América, o sea, anoten el nombre y traten de verla. Hay muchas que están ya en el dominio, no dominio público, pero que son en streaming o las pueden encontrar, ¿ya? Alain René, entonces, trabajaba siempre con sus mismos amigos que tenían diferentes roles. Los decorados eran generalmente un poquito teatrales, pero los dramas eran vividos, eran tan fuertes, tan científicos que nos olvidábamos del lado teatral. Y cada vez que quería hacer una nueva película, sacaba una capita de la película anterior, que lo que no pudo hacer. Porque si no hubiera hecho dos películas en una. Entonces, esa sabiduría a veces cuando estamos en proceso creativo, burbujeamos de ideas, pero no quiere decir que todas esas ideas pueden hacer una sola película. De repente estamos haciendo 10 al mismo tiempo y tenemos que ir afinando. Es como cocinar y meterle todos los ingredientes a una pasta. No, de repente 3 o 4 van a ser suficientes y los otros mejor guardarlos para otra cosa. Pero esa inspiración, esa energía hay que guardarla en una caja y sacarla después. Ese es el consejo, ¿no? O sea que dibujar, perfecto, conseguir referencias y después, en un momento un poquito más lúcido, cuando estamos más descansados, escogemos. Es como hacer una maleta, ¿no? Esto lo llevo y esto lo dejo para la próxima. Y esto lo lavo. Acá hay unas frases de dramaturgia que también vienen de haber colado muchas frases, muchas cosas. Acá estamos hablando más de guiones y de guiones que tienen, como decir, tienen dramaturgia. Dramaturgia es cuando no todo va bien, cuando hay que resolver algo, cuando uno dice, uy, ¿y ahora qué voy a hacer? Cuando Artie de la película Cruella dice, amo los problemas, cuando tienes una persona al frente que te dice, amo los problemas, tú dices, espérate, ¿por dónde está la puerta que puedo salir? O sea, él va a ser el problema, él va a crear el problema que él ama conmigo. Lo mismo dice, no te preocupes, vienen muchas más cosas malas. Eso crea dramaturgia, crea historia. Entonces,
una cosa que les quiero decir, la bondad, la gentileza, es un tesoro para los humanos. Por favor, o sea, guárdenla. Pero en ficción es una trampa. Nosotros no vamos al cine para ver gente buena que nos va a dar besitos. Vamos para ver gente que está en un problema muy grave, muy peludo, y que quiere salir de esa. Y lo estamos acompañando en esa aventura. Entonces, por ejemplo, Cruella, son frases que es un dialoguista que le ha escrito, ¿no? Dicen que hay 5 etapas de agravio, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Sí, en cualquier negociación. Y ella dice, bueno, me gustaría agregar una más, venganza. Entonces ya estamos en una dinámica que vamos a decir, caray, o sea, vamos a ir bien lejos, de repente yo no voy, pero a ver cómo pasa. Entonces ya estamos con la curiosidad de la historia y de lo que ustedes nos van a presentar, y por supuesto visualmente puede ir de par. Lo bueno de las personas malvadas es que siempre puedes contar con ellas para hacer algo bueno, demoníacas. ¿Ok? Acá les voy a hablar de una cosa francesa que se llama Oulipo. Se llama Ouvroir de littérature potentielle, que quiere decir un taller de literatura potencial. Un grupo de escritores lo hicieron, no se escribe por azar, pero se compone de una manera casi, no automática, pero jugando un poquito más. Entonces, ¿cómo decirles? Yo, por ejemplo, enseñé muchos años en la Universidad París 8 y había una frase que yo cuando entré a la universidad que decía, un astro exacto, un libro. Y esa frase se hizo con esta literatura potencial, un poco automática, pero qué bella frase, un astro exacto, un libro. Y viene de ese juego, ¿no? De sonido y de pocos, muy cortita, y vamos a hablar de eso, yo creo que eso va a ser uno de los últimos consejos. Italo Calvino, que es uno de los que hacía parte del grupo Oulipo, es un escritor italiano, por favor léanlo, es muy inspirante. Y él escribió un libro muy cortito que se llama El Caballero Inexistente. Se los voy a describir un poquito para que se den cuenta un poco cómo es esto. Yo no amo y no soy fanática de las cruzadas, ni de un lado ni del otro. Fue un crimen espantoso entre Oriente y Occidente. Y hasta el día de hoy el problema sigue, ¿ok? Pero hay literatura sobre eso. Calvino, que ha escrito una historia de un hombre que ha vivido toda su vida colgado en un árbol, acá escribe El Caballero Inexistente, que es un rey europeo que está pasando en revista a todos sus caballeros que están con ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama en español? Están con coraza, ¿no? Están con coraza y todos se quitan el casco para saludar al rey porque el rey los está llamando, los está nombrando caballeros. Y hay uno que se saca el casco y no hay nadie adentro. Entonces el rey le dice, pero, ¿dónde está usted? No, yo no existo. Es completamente surrealista. Dice, pero ¿cómo ha podido llevar a cabo una guerra y que yo lo pueda nombrar caballero? Y él dice, a fuerza de voluntad. O sea que hay una poesía, pero también es esta llave, fuerza de voluntad, de fuerza de decisión. Este caballero políticamente no lo respaldo, porque en las cruzadas me parece que ha sido un gran crimen de humanidad, pero él dice que esa fuerza de voluntad. Entonces, acá tenemos llaves de ficción que nos permiten contar una cosa y no 10. Tienes un personaje, lo diseñas, él tiene dificultades, y esas dificultades van a hacer que tome decisiones, a veces malas, y de repente toma la buena. Y ahí tienes una buena historia. Hay una cosa que me encanta compartir con ustedes. Es un autor también de Oulipo que se llama Georges Perec. Georges Perec ha escrito muchos libros. Es un tipo que se sentaba en un café y anotaba todas las mañanas lo que él veía pasar. Simplemente anotaba. Un señor viene con su perro, se sienta. Y de ahí él iba a sacar historias. Pero lo que es bonito de Georges Perec, ¿por qué pongo las es en verde y por qué no he puesto la desaparición, he puesto la disparición en francés?
Porque George Perec escribió un libro de 300 páginas sin la letra E. Él tiene 4 Es en su nombre. Él escribió 300 páginas totalmente lisibles, una historia completamente fuerte en la cual en ninguna palabra existe la letra E. ¿Por qué? Porque papá y mamá Perec fueron mandados a los campos de concentración y nunca volvieron. Y él fue un huérfano. Y decidió darle una forma a esta historia diciendo: los Perec desaparecieron, yo no pongo la letra E en esas 300 páginas. Entonces, nos estamos dando cuenta que a veces es con dibujos, pero a veces es con un voto, ¿no? Un voto de fidelidad a algo que nos va a llevar a estrujar un poco la cosa y hacer un camino, pero ese camino va a ser fuerte, porque nos estamos negando cosas que queremos que son más fáciles, pero que no las vamos a poner y que vamos a llegar al objetivo. Entonces, en Francia, como lo quieren mucho y que es muy interesante lo que él escrito sobre el cotidiano, no solamente este libro, la plaza en Francia que está a su nombre es así. No le pusieron la letra E. Entonces, todo esto, lo que le estoy diciendo no es como hacer un dibujo animado, una película animada, un documental animado. Eso en una hora no se los puedo explicar. Lo que les puedo explicar es: no tengan miedo de sacar. No tengan miedo ¿sabe? Cuando a veces las cosas hierven, de sacar la nata y quedarse con la esencia de algo. Vamos a quedan 15 minutos, me gustaría que de repente hayan algunas preguntas. Y aquí vamos a llegar casi a la conclusión. ¿Qué cosa quieres decir? ¿No? Y acá estamos mostrando una cosa que es muy interesante, que es una de las más cortas novelas en la historia, sobre todo en la historia de la literatura hispánica. Se llama El dinosaurio, de Augusto Monterroso, que es de Guatemala. El libro, tú vas y lo compras en la librería, el libro es esto: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Entonces, lo que es impresionante de esta historia, tú te la vas a contar. O sea, ¿qué quiere decir? Imagínense que yo les dé un ejercicio diciendo: bueno, hagan un storyboard de 2 páginas de cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Estoy segura que si ustedes son 20, voy a tener 20 historias de alguien que se despertó y que encontró el dinosaurio ahí. Hay una concentración muy fuerte. Y vamos a ir avanzando, pero la más corta, el libro en español, la más corta historia en español, se llama El emigrante, que es Luis Felipe Lomeli, que es de México. Él es un ingeniero en física cuántica, pero escribió esto que a mí me emociona mucho, el libro. O sea, El emigrante es el título, uno abre el libro y solo va a encontrar esto: ¿olvida usted algo? Ojalá. Imagínense el potencial de esta historia. Imagínense que yo les pida un storyboard de esto. ¿Cuántas historias van a salir de ahí? Entonces, esa esencia, ese perfume, cuando ustedes llegan a eso, van a sentir una gran libertad. Pueden hacer muchas tentativas. Hay una historia de Hemingway, un libro que también él apostó con unos amigos. Seguramente se influenció de algo. Dijo en un café a unos amigos: ¿quién puede escribir una historia, un libro con 6 palabras? Lo voy a decir en español, porque no sé si todo el mundo habla inglés. Es zapatos de bebé en venta, nunca usados. Imagínense todas las historias que se pueden contar, todas las imágenes que podrían salir de esto. Entonces, es la mecha de la dinamita. Kill Your Darlings es concentrarse no en la dinamita, es en esa mecha que nos va a enganchar en la historia de ustedes. Por supuesto que estoy segura que va a fabricar muchísimas imágenes, pero va a haber la imagen que va a ir lo mejor con esta historia. Entonces, lo que yo pienso es que llegar a esta síntesis no es tan fácil. Es un ejercicio bastante difícil, pero vale la pena de tratarlo, porque ahí no nos perdemos en meandros, estamos en algo que nos va
es como una brújula, ¿no? Nos va a llevar. Entonces, ahorita actualmente, inclusive en las escuelas, los niños a veces no quieren escribir, pero sí saben escribir un Twitter. En Twitter son 280 letras máximo. Yo les aconsejo que jueguen a eso cuando quieren crear un corto y hasta un largo. Ya hemos visto los ejemplos de decir, voy a hacer mi pitch nada más que no más que 280 caracteres. Y si es menos, como esto, olvide usted algo, ojalá, es mucho menos, eso le da un potencial. Ustedes están creando un perfume que se va a difundir en toda la historia. Y sacar todo lo superfluo, quedarse simplemente con un esqueleto muy articulado de una historia. En ese momento ya ustedes no van a tener que rellenar con dibujos, ustedes van directamente al hueso de la historia. Otro ejemplo es escribir una oración, una frase. Escribe una frase verdadera que conoces, ¿ya? En el cuento On Writing, el personaje el favorito, Nick Adams, dice que quiere escribir como pinta Cézanne. Ahora, Cézanne era un pintor francés, tenía una obsesión. El tipo, su vida era pintar. Su mujer posaba, su hijo posaba, y iba a una montaña que toda su vida la pintó, la montaña de Santa Victoria, en el sur de Francia. Pero cuando él pedía a sus modelos, sé una manzana, él pisaba muchas manzanas, van a ver las manzanas de Cézanne, le gritaba a los modelos, bueno, y mi bromita, ¿no? Es decir, que Apple nos diseñó el iPhone y cuando estamos con el iPhone en el teléfono ya parecemos una manzana, porque no tenemos muchas expresiones. Entonces, voy a mostrarles la diferencia antes del arte moderno. Antes del arte moderno había el Renacimiento, no había máquina de fotos, entonces había una alegoría de las cosas, ¿no? Entonces ustedes ven Jerome Bosch, ustedes ven Miguel Ángel, ustedes ven a Botticelli, todo eso está contando el origen del mundo o el apocalipsis. Yo creo que Bosch está más en apocalipsis, pero los otros dos están en la creación del mundo. Entonces era una alegoría, ¿no? Los personajes bailan ballet, el dedo, el pelo, los ángeles soplan, o sea, hacen un montón de cosas porque la realidad solamente se podía representar así. Cuando salió la fotografía y llegó el impresionismo y el postimpresionismo con Cézanne, ahí hubo Kill Your Darlings, porque no va a ser lo mismo que la fotografía. Entonces la actitud manzanesca del arte moderno es esto: miren las manzanas y miren los modelos. Cuando Cézanne decía, sé una manzana, ahí estaban los personajes. Y esos personajes, si ustedes lo ven, si comparamos, estos se exteriorizan. Cuando los que han hecho cine y han visto directores de actor que dicen, interioriza. Acá ellos exteriorizan totalmente y hay un trabajo de silueta increíble, pero están exteriorizando. Acá están sentaditos con los brazos juntos y están interiorizando. Pero también nos entendemos. O sea, están pensando, están en un momento en el cual están existiendo. Es bastante yoga, se puede decir. O sea, se les ve vivos. A las manzanas también, las manzanas parece que fueran a hablar. Y hay un trabajo que es frontal, pero hay una silueta muy importante, que es muy fuerte. Hay otra cosa en lo que estamos hablando, es el trabajo de silueta. Cuando uno hace un trabajo de silueta, uno hace una síntesis, porque lo que vamos a leer es la silueta y no los botones del saco. Acá no vemos botones en el saco. Vemos la actitud de un personaje en pausa o en acción, o ponerse ahí. Pero es personas que tienen una actividad mental, están pensando. Nosotros estamos en una época en las cuales, bueno, aparte de lo que hace mucho deporte en la mañana, usamos mucho más la cabeza y el dedo en el iPhone ahora que muchas otras cosas. Cézanne al comienzo del siglo XIX, o sea, en el siglo XIX, ya comenzó a pensar eso, esa actitud que estamos en el bus, en el metro, en casa y tenemos las manos juntas con algo seguramente y pensando en algo. Nosotros nos parecemos más a estas imágenes que a estas.
Eso no quiere decir que no podamos contar las historias, pero tenemos, como decir, crear las siluetas, ¿no? Yo creo que acá vamos a terminar, porque, bueno, hay dos películas que me parecen muy interesantes de ver de nuevo, es Ponyo y es la película de Pixar Up. Estamos hablando de grandes producciones. Up, voy a decirles después porque va a ser más sencillo, pero el director de Miyazaki paró varias veces la película de Ponyo porque él hablaba del tsunami, o sea, el mar contaminado, del tsunami, los espíritus que se despertaban por una humanidad que está destruyendo el planeta, contaminándolo. Ponyo es una mezcla porque es la pequeña sirena, pero no a la Disney, pero es un pescado también que quiere volverse mujer por amor. O sea, y bueno, y si ustedes leen Hans Christian Andersen, hoy día van a entender que hay una historia de género, de cambio de género. Y ahorita está saliendo la pequeña sirena en Estados Unidos, en Disney, y está haciendo un gran escándalo porque la pequeña sirena no es tipo europeo, gracias a Dios, pero está haciendo escándalos porque hay gente que está con muchos estereotipos, pero ser artista también es romper ese tipo de estereotipos. Entonces, Ponyo es una pequeña sirena, pero a la japonesa, en un tiempo de contaminación y de tsunami, que quiere dejar de ser pescado para ser una niña y quiere sus piernas, y al comienzo tiene piernas de pollo y después tiene piernas de niña. En una época donde es un poquito apocalíptica, el mar está muy sucio, y Miyazaki para esa historia porque hay un Darling que él no llega a matar. O sea, él no sabe cómo terminar la historia sin traicionarse, ¿no? Entonces, si uno lee un poquito los fandom y todo eso, uno va a darse cuenta. Y bueno, hay un documental maravilloso de Miyazaki que creo que quedan 3 años más. Ustedes lo van a encontrar en internet. Él aceptó una entrevista de una sola persona y son 4 horas, son 4 documentales de 1 hora. Es una maravilla, no se lo pierdan, es gratuito. Búsquenlo, lo van a encontrar. Y entonces hay cosas en Ponyo que no tenían nada que ver y él se sentía un poco perdido porque había un darling, ¿no? Había una cosa querida, una cosa que no sabía qué matar. Se fue a Inglaterra, paró la producción, se fue a Inglaterra y lo que más le impresionó es una pintura de Ofelia en el agua. Ustedes conocen la historia de Ofelia, es un personaje que se suicida o que muere ahogada en el agua y él está haciendo Ponyo y ve esa imagen y dice, yo nunca podré hacer eso en dibujo animado. La pintura de Ofelia, solamente la pintura lo puede hacer. Entonces, eso le da un poquito de la fuerza a Miyazaki de atreverse a de repente no matar a la Darling que él quería, que él no sabía cómo encontrarla. Él dice, he llegado a una edad en la que puedo contar con los dedos de los años que me quedan de vida, pronto encontraré a mi madre. ¿Qué le voy a decir cuando llegue ese momento? Entonces, la madre de Miyazaki, y ahí entra la dimensión personal, porque uno cuando va a hacer 2, 3 años de película, algo de personal tenemos que resolver, ¿no? Entonces, Miyazaki, su madre se murió de tuberculosis y él nunca logró despedirse de ella. Y eso era lo que le pesaba. Entonces, en Ponyo, todos han visto la película, me imagino, hay ese gran tsunami que sumerge una parte de la isla con las viejitas del asilo de ancianos. Y hay una de las viejitas que se llama Toki, que la mamá de Suzuki cuida. Y por supuesto que Ponyo se va a volver una niña y va a sacrificar su colita de pescado para ser una niña. No va a tener los mismos dolores que la pequeña sirena de Disney. Es muy alegre, pero hay un momento en el cual Suzuki va a estar cara a cara con Toki. Y yo creo que Miyazaki se identifica a Suzuki en ese momento y Toki es la viejita que lo va a abrazar. Y ese momento no es el momento, o sea, es un momento muy lindo de la película. Nosotros estamos esperando que Ponyo encuentre a Suzuki, pero para Miyazaki, ese darling era despedirse de su madre. Entonces, él ha exorcizado lo que él sintió de niño de no haberse podido despedir de su madre. O sea que imagínense, hay un nivel universal
pero hay un nivel personal que de repente si vemos la película no vemos esta importancia antes de que yo se las cuente a ustedes, pero para el autor que hace un acto de autoridad, él dijo, yo no puedo terminar esa película tranquila, con esa transformación, esa metamorfosis, sin yo hacer la metamorfosis de perdonarme a mí mismo. Él se sentía culpable de no haber podido despedirse de su madre, pero era un niño y su madre se murió antes de que él pueda despedirse de ella. Pero hasta ahí, miren, en las películas, ahí está la dosis personal de un tipo como Miyazaki. Sí, es posible, pero le tocó meses atreverse. Y seguramente sacrificó otras cosas. En Up de Pixar no la vamos a ver, pero en Up de Pixar ustedes tienen 3 minutos o 8 minutos, no me acuerdo, donde hay una pareja que se conoce, que tienen el mismo sueño, pero de diferente manera. Bueno, no les estoy haciendo un spoiler, espero. Y en el cual sí se quieren ir a la punta de una montaña inaccesible en Venezuela, y ella quiere hacerse una casa ahí, y él quiere ir a la aventura, ese es su sueño. Esa montaña, o sea, los de Pixar fueron para dibujarla y tuvieron que bajar en helicóptero, o sea que no era real, no era un deseo real. La mujer, Ellie no podía ir a hacer compras si vivía en esa casa, o sea, era un sueño imposible que ella quería que fuera imposible, porque lo que ella quería era tener un hogar y soñar con la aventura, y todo lo dibujaba en la pared, pero él sí quería la aventura. Y el Kill Your Darlings de Up es que ella tiene que morir, la esposa que él adoraba, para que él pueda irse a la aventura ayudando a un niño y dándole educación. Hay una escena muy linda, que no la puedo pasar ahorita, pero la pueden encontrar, es cuando ella le arregla las corbatas. En estos 3 primeros minutos, ella le arregla la corbata cada vez que salen, y ahí el tiempo va pasando, también es elíptico, y ellos van envejeciendo cuando se van cambiando las corbatas. Pero eso, ajustarle la corbata, si la ven bien, es como tenerlo como ¿cómo se dice? Como un arnés de perro, ¿no? Para que no se escape. Lo tiene agarrado del cuello. Entonces, son esas metáforas visuales que pueden decir mucho. O sea, ella dice, vamos a juntar plata para el viaje, y cada vez hay un gasto. Y en el fondo lo que ella quiere es soñar con ir. Y ya ella está de viaje con eso. Él no, él quiere ir. Pero para que él pueda ir, ella no puede estar ahí. Y cuando ven las otras escenas, cuando están trabajando en el zoológico al comienzo, y a él se le comienza a volar la carretilla con los globos, y la aguanta. O sea, su sueño está despegando y no puede, porque ella está contenta. Para ella el zoológico es la aventura suficiente, y el resto está en su cabeza. Entonces también hay una cosa que es muy importante, es representar lo que ustedes quieren contar con un pensamiento como lo de ella, que encontraba muchas metáforas pintándolo en el muro, tenía muchas ideas, o como él, que finalmente lo va a hacer. Pero, y lo más lindo es que la metáfora es que la casa vuela con globos. O sea que tienen muchas metáforas con animación que pueden significar tomar un avión, que pueden significar hacer la vuelta al mundo en bicicleta, pero no en bicicleta, pero de repente en globo. La animación permite de contar, inclusive quisiera una partecita en documental. El documental en animación es una maravilla. Si ven la película Flea, que es la primera película de animación que ha sido nominada a 3 Óscares, largometraje, es el secreto de un hombre, un niño, que tenía una orientación sexual prohibida en Afganistán, y la familia se da cuenta, no dice nada, pero favorecen que se escape, y se escapa a Dinamarca. Y es cuando llega el pasador, que era corrupto, todo lo que tú quieras, pero le dice, si tú dices que tienes a alguien de tu familia, te van a mandar de vuelta. Y él se vuelve danés. Cuando Flea, se llama Flee, es un largometraje. Cuando él crece, tiene un doctorado en algo político, se lo cuenta a su mejor amigo es director de cine, y le dice, ¿te puedo filmar? ¿Puedo hacer un documental? Y dice, no, yo me estoy casando con mi compañero danés, yo he asumido lo que soy, yo no quiero que nadie lo sepa, yo quiero ser anónimo. Y él le dice, si lo hacemos en animación, y si lo hacemos en animación, entonces él aceptó. Cuando fue nominado al Oscar, los miembros de la academia querían conversar con él. Entonces tuvieron que hacer una cosa en realidad virtual, o no sé,
sí, es realidad virtual, donde tenían el personaje del dibujo animado y la voz transformada con una voz transformada sintéticamente para que él pueda responder y tener las acciones de lo que él es, pero que nadie sepa quién es. O sea que imagínense el potencial de un documental de animación donde ustedes pueden guardar anónima a una persona, pueden guardar un secreto, pueden evocar también pensamientos, documentar pensamientos. Y yo creo que, bueno, a ver, no quiero, no. Y esto de acá, yo pienso que es como lo he puesto en inglés, ¿no? Es una experiencia de cosas que no entendemos. Entonces, para hacerla muy corta, hay 5 emociones: alegría, miedo, tristeza, disgusto y cólera. Entonces, ¿cómo representar eso? Lo han visto ustedes en Pixar, pero tienen miles de maneras de hacerlo. Concéntrenlo como un perfume. Concéntrenlo como un perfume. Esto es lo más importante que les puedo decir. Hagan un perfume muy concentrado lo que quieren decir. No lo dispersen, no le echen agua, concéntrenlo. Y eso es, yo creo que mi palabra final. A ver si puedo salir. A ver, acá, listo. Y no sé si queda tiempo para preguntas y respuestas. Tenemos unos minutitos muy cortitos y tenemos una pregunta por ahora. Si te parece, te Dime. la voy leyendo, a ver si nos Sí, por favor. pregunta Carolina Barón Méndez. ¿Cómo lograr un storyline preciso para un personaje que tiene varios conflictos en su historia? Yo pienso que primero es como cuando uno viaja, ¿no? Hay que hacer listas. Entonces, si tiene varios conflictos, encontrar la palabra del conflicto, o por lo menos una o dos palabras, así, hacer como el dinosaurio, hacer máximo 6 palabras, como dice Hemingway, para nombrar el conflicto y hacer la lista de varios conflictos. Después saber cuál conflicto va primero y cuál después. Y después decir, estamos en algo patético, que el conflicto no se va a resolver nunca, o va a ser un conflicto que va a resolver. Y cuando el conflicto está resuelto, va a llegar otro conflicto, etcétera, etcétera. Imagínense, bueno, ustedes son colombianos, me imagino que todos, tienen montañas bellísimas. Les debe pasar a muchos que cuando suben una montaña y creen que llegaron a la cima, y cuando llegan a la cima, 1000 metros arriba, ven que justo están a los pies de una montaña más alta. Y vuelven a subir esa cresta, y cuando llegan arriba, se dan cuenta, miran para abajo y dicen, he subido bastante, pero todavía lo que estoy viendo es que me falta 3 veces más. Y yo creo que en la historia y en el recorrido de un personaje puede pasar eso. Cuando dices que hay varios conflictos, lo importante es resolverlo uno por uno, no abrirse varios frentes, ¿no? O sea, sí hay películas de karate donde hay varios enemigos, pero es más bien un ballet, ¿no? Pero sí es resolver que tiene varios conflictos y quiere avanzar, porque el storyline sirve para eso. Yo creo que primero hay que ser un poco matemático, hay que enumerarlos, ponerlo en una lista, tener una visión global, ¿no? Y cuál es la historia, o sea, nosotros tenemos que saber, bueno, generalmente sabemos, a veces no, cómo va a terminar. A veces hay mucha gente que saca la última parte y se queda en la parte al final después del clímax, porque lo demás es demasiado repetitivo, bonito, ya lo entendimos. Entonces, lo mejor es hacer una lista o con post-it, ¿no? Con autoadhesivos, pegar los conflictos, irlos moviendo hasta poder posarlos en una línea, una línea que asciende. O sea, ustedes saben que en una historia, una storyline es la primera parte, despega y llegamos al clímax. El clímax es el punto de no retorno, y de ahí bajamos donde todo se va a resolver. Hay
hay resoluciones a veces brutales, pero generalmente es mucho más corta que la ascensión. Entonces, eso uno puede dibujar una storyline en algún sitio, a veces es bueno en un muro con un post-it, y ir poniendo, ir moviendo los conflictos y tratar de poner el post-it del otro color diciendo a ver cómo lo puede resolver, ¿no? Y en qué momento el otro conflicto va a aparecer. O de repente son varios y él va a tener que decidir cuál resolver primero. Hay un pitch extraordinario, a mí me gusta muchísimo, que es una película alemana, siempre me fascinó, que dice Corre, Lola, corre, se llama el título de la película. O sea, que imagínense el pitch, Corre, Lola, corre. Ese es el título. Y el pitch es, ella tiene 24 horas para encontrar $1.000.000 para salvar a su amor. Y es 1 hora y media. Entonces, tiene 24 horas para salvar a su amor y conseguir $1.000.000. Eso es un pitch excelente, porque tiene el tiempo, tiene las posibilidades que tiene en ese tiempo y tiene una cantidad de dinero que es imposible conseguir en 24 horas. Pero ella ama a ese hombre. Entonces, ahí hay un conflicto increíble y hay una síntesis, porque ella no se va a ir al Nepal y después se va a ir a Miami. Y después, no, ella tiene 24 horas. Entonces, tienen que tener la noción de qué acrobacia hacer en cuánto tiempo para resolver este problema. ¿Y cuál es la solución? O sea, ¿esa será una solución absoluta y total o también puede ser una solución provisoria? Por ejemplo, frente a la muerte, ¿qué solución puedes tener? ¿Qué actitud puedes tener? Eso puede ser una película muy linda también, de decir que se hace cuando alguien ya no está y que no se pudo resolver. ¿Qué decisión se toma para seguir viviendo? Eso puede ser una belleza. Entonces, depende mucho de qué se decide de hacer. Y ustedes tienen que, yo les aconsejo tomar una pared, o sea, un sitio, una pizarra y trabajar con post-it, fotografiarlo, moverlo, fotografiarlo y van viendo y después comienzan a escribir. Pero no tengo una receta así, 2 gramos de acción, 3 gramos. Eso es lo que ustedes llevan adentro también. Porque para ser auténtico, ustedes tienen que preguntarse, ¿por qué quiero contar esa película? ¿Por qué quiero hacer eso? ¿Qué cosa es lo que hace que yo quiera pasar 1 año, 2 años, 3 años a escribirlo y después a buscar el dinero para hacerlo? Exacto. Mucha apuesta, mucho tiempo, muchas preguntas que responder. Aida, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de acompañarnos hoy. Lamentablemente no tenemos más tiempo para contestar más preguntas, pero espero que hayan disfrutado de la charla, que quienes nos acompañaron a través de las distintas páginas hayan ido con muchas inquietudes y con muchas ganas de seguir investigando, que ese es el propósito de este tipo de conversatorios y de estas conferencias, y es sembrarles también líneas de investigación, como dudas y temas para trabajar. Y pues Aida nos hizo un recorrido por muchos autores y directores, nos nombró muchas películas, cosas para ver y seguir investigando. Aida, gracias por estar acá, y antes de despedirme, antes de darte la oportunidad de despedirte, pues quiero recordarle a la gente que por favor completen en nuestro chat, dejamos el link del registro de asistencia, del registro de su satisfacción también, para que nos cuenten cómo les pareció la charla y también nos sugieran posibles temáticas para otros conversatorios. Recordarles que al final de octubre vamos a tener otra parte de ciclo de conferencias FDC. Y Aida, no sé si quieres decir algo antes de despedirnos. Sí, les agradezco la atención y no se olviden de que necesitamos historias, necesitamos visuales, los necesitamos a ustedes realmente, porque eso puede cambiar el mundo y eso nos puede cambiar a nosotros. Entonces, les agradezco mucho la atención. La pregunta de Carolina Barón es muy fuerte. Aplíquenla, vayan. Si no funciona, traten de nuevo. Esa parte es un ballet, hasta que uno se pone de puntas y lo hace. Aida, antes de despedirnos, nos preguntan si puedes compartir tus redes sociales o dónde pueden contactarte. Sí, Aida del Solar en Instagram,
o en Facebook. No tuiteo mucho, no tuiteo nada y no estoy súper activa, pero me pueden contactar y podemos conversar y podemos intercambiar. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, antes de despedirnos, dos mensajes, dos recordatorios. Quiero invitarlos este jueves, próximo jueves vamos a tener el cierre o la entrega de estímulos del FDC a través de este mismo Facebook, este Facebook Live a las 5 de la tarde en Proimágenes Colombia, para que se enteren de los ganadores de esta segunda entrega de estímulos, la segunda de 3. Y también recordarles que la temporada de cine colombiano pues ya está al aire, ya está recorriendo el país, y para que se enteren de todas las películas que están dando la vuelta y que están por allí, hay más de 40 largos y cortos que van a ser exhibidos en distintos lugares, en distintos municipios que están viajando por todo el país. Entérense revisando las redes sociales de Proimágenes y del Ministerio de Cultura para que no se pierdan las exhibiciones en su ciudad. Hasta el 10 de diciembre la temporada de cine colombiano estará al aire, entonces dejen que el cine colombiano los emocione. Y no es más por hoy. Muchísimas gracias a las acompañantes y a las intérpretes de FENASCOL por su labor, por acompañarnos hoy, y gracias a todos por haber estado en esta conferencia. Hasta la próxima. Muchas gracias. Colombia es diversa, emocionante y sorprendente. Asimismo, lo es su cine. El cine colombiano te atrapa, te da 3 vueltas y te devuelve a tu sitio. Te hace vivir de forma intensa todo aquello que llevas adentro. Te lleva a comprender esas pasiones y esas vivencias que no entiendes del todo. Te lleva a los más grandes paisajes y a los más complejos escenarios. El cine colombiano es esas ganas que tenemos de entendernos a nosotros mismos, de entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es el gran almacén de la memoria y las vivencias de los colombianos. Es la narrativa de un país hecha imagen. Déjate emocionar, déjate sorprender y déjate sacudir por el cine colombiano. Atrévete a quedar sin palabras frente a la gran pantalla. Temporada de Cine Colombiano 2022.